Aquella tarde marcó un punto de inflexión en la vida de Vera Semyonovna. Recién cumplida 69 años, pronunció por primera vez una palabra de solo 2 letras que lo cambiaría todo, no. Parecía simple, pero esas breves sílabas cargaban con el peso de décadas de silencio. Todo empezó con el inconfundible olor de los belisis, esos bollos dorados hechos de masa madre con leche, rellenos de carne suculenta y un toque de comino, el toque secreto que hizo que los nietos reconocieran el aroma nada más entrar a casa. A Bárbara le encantaba acompañarlos con té, Daniil devoró el suyo con leche, y la pequeña Milania, con su gracia infantil, solo lamió la corteza crujiente, dejando el corazón a un lado. Sobre la mesa de la cocina, los cuadernos de Daniil estaban abiertos, esperando corrección. Una vez más, la tarea había quedado en manos de la abuela. Vera no se quejó al fin y al cabo, había sido contadora, no profesora, pero la punzada de malestar era inevitable. El día anterior Violeta ni siquiera le preguntó a su madre si podía repasar los ejercicios, simplemente arrojó los cuadernos en sus manos y salió corriendo. El reloj de pared, heredado de sus padres, marcaba las 6 de la tarde. Violeta había prometido pasar a las 5 a recoger a los Belisi. El móvil, silencioso junto a la placa, no emitía señal alguna. Vera suspiró y se hundió en el viejo y gastado sillón de cuero, que alguna vez fue el lugar favorito de su padre. La tapicería, desgastada por el tiempo, había sido testigo de innumerables conversaciones, risas e incluso peleas familiares. En la pared el retrato de Vasily Petrovich la observaba. La foto, tomada en su 30º aniversario de bodas, lo mostraba elegante con su traje de domingo, con su medalla de servicio y una discreta sonrisa reservada solo para ella. Había pasado un año desde que se fue, habiendo sufrido un infarto masivo durante la noche. Desde entonces, Vera se sintió como un barco a la deriva, sin ancla. ¿Y Violeta? Era como si la hija se hubiera liberado de cualquier atadura y viviera en su propio torbellino. Sabía valorar las cosas, murmuró Vera mirando la imagen. ¿Recuerdas, Veisia? Siempre decías, Verotechka, tú eres mi tesoro. Sin ti soy un hombre sin rumbo. El teléfono sonó, rompiendo el silencio con un sonido imperioso. Era Violeta, por supuesto. Mamá, llego tarde, anunció su hija, sin siquiera saludarla. Hay caos en la clínica, ha llegado nuevo equipo y estamos haciendo inventario. ¿Están listos los Belisis? Sí, Violeta ya está teniendo frío, respondió Vera, ajustándose automáticamente el pañuelo alrededor de su cabeza, aunque sabía que su hija no podía verla. Oye mamá, ¿no podrías traerlos aquí? No podré manejarlo hoy. Mañana es sábado, los niños estarán en casa y no tendré tiempo para cocinar. Vera miró por la ventana. El anochecer llegó temprano, como era típico en noviembre. 2 cambios de autobús, ida y vuelta, unas 3 horas en total. Le dolían las piernas desde el día anterior, cuando había lavado la montaña de ropa que había traído Violeta. Hija, tu máquina se está estropeando y la mía está bien. Además, no lo usas, su hija lo había justificado en ese momento. Violeta, ¿mañana temprano entonces? Ya está oscuro y mis piernas. Mamá, por el amor de Dios. El tono de Violeta se volvió cortante. No está bien. Tengo 3 hijos. Sabes muy bien cómo es. Sí, Vera lo sabía. Por eso hacía Belisis, lavaba ropa, corregía lecciones y cuidaba a sus nietos cuando su hija tenía compromisos importantes. Siempre lo supe. Está bien, hija, asintió como siempre. Pero Violeta no había terminado. Ah, y otra cosa, la voz de la hija se volvió más baja, casi conspiradora. Dijiste que tu pensión aumentó en 1800, ¿no? Sí, desde octubre. Sí, mamá, Violeta vaciló como si eligiera sus palabras. Mi lavadora está a punto de estropearse definitivamente. Y ya sabes, con 3 hijos pensé que tal vez podrías darme esa diferencia durante 10 o 12 meses. Así que te juro que puedo ahorrar para comprarme uno nuevo. No puedo obtener crédito, soy madre soltera. Algo dentro de Vera se rompió como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Miró los fríos Belisis, los cuadernos de Daniil, sus propias manos marcadas por venas abultadas. De repente vio su vida como una cadena interminable, una tras otra, las mismas obligaciones, los mismos sacrificios. Por supuesto, hija. No hay problema, respondió como siempre.
Pero entonces, sin entender realmente por qué, surgió un recuerdo. ¿Recuerdas el broche de tu abuela? ¿Aquella con el rubí? Preguntó sorprendiéndose a sí misma. ¿Qué? Violeta parecía confundida. ¿Qué mamada, mamá? ¿De qué estás hablando? Las joyas de mi madre. Lo único de valor que dejó atrás. Lo vendí para comprar tu vestido de novia. Y los pendientes de oro que me regaló Basili. Le di entrada a su apartamento. Mamá, ¿por qué recuerdas esto ahora? La voz de la hija sonaba preocupada. ¿No te sientes bien? ¿Cómo me siento? Pensó Vera al darse cuenta de que nadie le había hecho esa pregunta en años. Ni siquiera ella misma. Sabes, Violeta, dijo lentamente, hoy no puedo soportar los belisis. Y el aumento de la pensión, tampoco lo puedo dar. Al otro lado de la línea, un silencio atónito. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Estalló finalmente Violeta. Mamá, ¿estás en tu sano juicio? Tengo 3 hijos. ¿Quién más me va a ayudar sino tú? De repente Vera sintió que se le quitaba un peso del pecho, como si le hubieran quitado una mordaza invisible. Yo también soy una persona, Violeta, afirmó en voz baja pero firme. Y yo también tengo mi vida. ¿Qué vida? La hija estaba indignada. Estás jubilado. La vida de la dama es ayudar a sus hijos y nietos. Esto es lo que hacen todas las abuelas normales. En ese momento Vera vio la verdad desnuda, para su hija ella no era una mujer, sino una función. Una billetera andante, una niñera, una cocinera, una lavandera. Todo menos un ser humano con deseos, cansancio y sueños. Mamá, ¿puedes oírme? Gritó Violeta por teléfono. Te exijo que. Vera presionó suavemente el botón rojo. Por primera vez en su vida colgó antes de que su hija terminara de hablar. Su mano temblaba, su corazón latía salvajemente, pero un sentimiento extraño y olvidado se extendía por su interior, la ligereza de la libertad. Decidido, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un viejo diario. En alguna página estaba escrito el número de Zenoida Frolovna, su antigua vecina de la República. Unos meses antes, en una reunión de antiguos compañeros de colegio, Zenoida había hablado de casas baratas en pueblos abandonados. Los jóvenes se van a la ciudad, los ancianos mueren y propiedades enteras se quedan prácticamente en nada, dijo en ese momento. Vera recordó el nombre, Ticoretie. Pasó las páginas hasta encontrar el contacto. El teléfono volvió a sonar. Ciertamente Violeta, furiosa. Esta vez no respondió. En lugar de eso, marcó el número de Zenoida. Zinochka, soy Vera. Vera Krotova. ¿Recuerdas que hablaste de esas casas en venta en Ticoretie? A través de la ventana de la cocina, la luna llena iluminaba los fríos belisis y la cuenta de ahorros sobre la mesa. Cansado. Qué cansado había sido todo. Vera pasó la noche despierta, mirando al techo, mientras escenas de su existencia se desarrollaban como en una película antigua, amarillenta por el tiempo. 35 años de servicio, no en la fábrica de costura donde trabajaba como contadora, sino en un puesto sin vacaciones ni tiempo libre, el de madre, esposa y, más tarde, abuela. Un trabajo para toda la vida, sin derecho a jubilación. Sobre la mesa, el móvil parpadeaba con 23 llamadas perdidas. Todas las llamadas eran de Violeta. 3 mensajes de voz. Vera Semyonovna ni siquiera pensó en escucharlos. Se levantó de la cama con un movimiento lento como si cada hueso pesara más de lo habitual, y se dirigió al armario. Allí en el estante más alto, envuelta en un chal de seda descolorido por el tiempo, descansaba una caja de madera oscura. Lo sacó con cuidado, sopló el polvo que se había acumulado en las ranuras de la tapa y la abrió. En el interior el pasado estaba almacenado con la precisión de un archivo, fotografías amarillentas, cartas con escritura temblorosa y un sobregrueso, marcado con las palabras para el día negro. Ahora lo entendió, ese día había llegado. Una a una, Vera Semyonovna fue sacando las fotografías y las dispuso sobre la manta, siguiendo el orden cronológico de una vida que, poco a poco, había dejado de ser suya. La primera, Violeta recién nacida, un paquetito con la piel arrugada y la cara roja, 1984.
En ella aparecía Vera con su hija en brazos, la amplia sonrisa de quien aún no sabía que esas manos, de ahora en adelante, pertenecerían a otra persona antes que a ella misma. Luego la boda de Violetta, 1999. El voluminoso vestido blanco, la hija radiante. El broche de rubíes de la abuela ya estaba empeñado, pensó Vera, pasando los dedos por la imagen. Su madre le había dicho, manténlo a salvo, es un recuerdo. Pero ella no había sabido cómo conservarlo. 2002, Violetta con su primer marido y la recién nacida Bárbara en brazos. Todavía trabajaba en la fábrica, recuerda. Luego vinieron los pendientes de oro con amatistas, un regalo de Vasily Petrovich con motivo de su 25 aniversario de boda. Había ahorrado durante meses para comprarlos. «Qué bien te quedan, Verotechka», dijo mientras se los colocaba en los oídos. «Nunca te lo quites». Un año después se los quitaría definitivamente. «Mami, ¿necesitamos la entrada al departamento?», preguntó Violetta con la voz entrecortada por la urgencia. «Entiendes, no se puede criar a un niño en una casa alquilada». Y Vera le entregó los pendientes. Vasily Petrovich frunció el ceño, pero guardó silencio. Siempre permanecía en silencio cuando el tema era Violetta. 2010, Bárbara, hoy de 8 años, frente al portón de una guardería privada, uniforme impecable y moño en el pelo. «Es un colegio de élite, mamá. Tiene inglés y piscina», explicó la hija. Las vacaciones de Vera, las que nunca tomó, las gastó en matrícula. ¿No quieres lo mejor para tu nieta? Por supuesto que quería. 2015, el divorcio de Violetta. En el álbum no había fotografías de esa época, pero en su memoria quedó grabada la factura del abogado, 50.000 rublos. Un divorcio civilizado, lo llamó la hija. El mismo coste que la estancia en el sanatorio cardíaco que el médico le había insistido. «Vera Semyonovna, tus exámenes no son una broma». Pero, ¿qué eran 50.000 rublos comparados con las necesidades de una hija única? 2018, Violetta con su nuevo marido y la bebé Danila en brazos. Globos, flores, sonrisas para la cámara. El segundo matrimonio parecía prometedor, hasta que 2 años después, volvió a quedarse sola, ahora con 2 hijos. 2020, la pandemia. Violetta tuvo que trabajar. Guarderías cerradas, escuelas en aprendizaje remoto. «Mami, ¿realmente estás en casa? No está de más ayudar». Y Vera se convirtió en niñera a tiempo completo, cocinaba, limpiaba, revisaba las lecciones y cuidaba al pequeño. 2021, Milania, la tercera nieta, nació de su tercer marido, un hombre que Vera ni siquiera había conocido. Desapareció incluso antes del nacimiento. «Con los maridos uno se cambia como se cambian los guantes», comentó Vasily Petrovich, en una de las raras ocasiones en que se permitió criticar. Violetta se sintió ofendida y, durante una semana, no dejó que sus abuelos vieran al recién nacido. En 2023, Vasily Petrovich se fue. Silencioso como siempre. Él era la pared contra la que Vera a veces podía apoyarse para respirar. Sin él, ya no había barrera. «Ahora estás sola, mami», dijo Violetta el 9º día después del funeral. «De todos modos no hay nada que hacer. ¿Puedes recoger a Milania temprano en el jardín? Tengo una reunión». Así empezó el último año. El año en que Vera Semyonovna dejó de existir por completo. Ahora las mañanas comenzaban con el teléfono sonando. «Mami, recoge a los niños de la escuela». «Mami, ve al mercado que se nos acabó la leche». «Mami, Danila está enferma, quédate con él». Por la noche, cuando el cansancio la golpeaba como una ola de plomo, el aparato volvía a sonar. «Mami, ¿pueden los niños venir a tu casa mañana después de la escuela? Tengo un evento en el trabajo». «Mami, ¿puedo llevar la ropa? Mi lavadora está rota». Vera volvió a colocar las fotografías en la caja, una por una. Después de todo, ¿no era ese el papel de madre? ¿Sacrificarte por tus hijos? Entonces, ¿por qué dentro de ella había un vacío tan profundo que le dolía? El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Esta vez no fue Violetta. Una voz familiar, ronca por la preocupación, sonó al otro lado de la línea. «Vera, ¿cómo estás?» Era Zinaida Frolovna, su antigua vecina del piso comunal. «Ayer hablé con Vyacheslav Andreevich», prosiguió sin esperar respuesta.
Era dueño de una casa en Tikoriechie. Está esperando tu llamada. Gracias, Zinochka, respondió Vera, apretando el dispositivo contra su oreja. ¿Y cómo es este lugar? Habitable, suspiró Zinaida. Seré honesto, no es un palacio. Está a 50 kilómetros de la ciudad, el balcón está un poco torcido, pero lo importante es que la chimenea funciona. La casa es sólida, seca. El viejo Vyacheslav Andreevich vivió allí hasta el año pasado y luego se mudó a la ciudad con su hija. Al principio quería 40.000, pero logré regatear. Por 280.000 se lo vende a un conocido. ¿Y el pueblo? ¿Cómo es? Quedan unas 40 casas, la mitad todavía tiene gente. No hay mercado fijo, pero los jueves pasa un camión de suministros. El centro médico funciona. Claudia, que se ocupa de ello allí, es una gran mujer, mi sobrina nieta. Cuando te instales, di que te lo dije. Ella te ayudará con todo. Vera Semyonovna guardó silencio, asimilando la información. A 50 kilómetros de la ciudad. A 50 kilómetros de Violetta, las llamadas interminables, las exigencias que nunca terminaban. Zinochka, dame su número de teléfono. Decidido. Vera, ¿estás segura? La voz de la otra mujer tembló levemente. Allí no hay fontanería ni gas. El baño está en el patio trasero. Pero ahí estoy, respondió Vera, sorprendiéndose a sí misma. ¿Solo entiendes? Del otro lado, el silencio. Entonces Zinaida susurró. Entiendo, Vera. Mejor de lo que imaginas. Entiendo. Una hora más tarde, Vera ya hablaba con Vyacheslav Andreevich. Al mediodía ya habían comprado la casa. 280.000 rublos es casi todos sus ahorros. Los documentos se firmarían al día siguiente. Firmamos en el registro civil y puedes mudarte cuando quieras, dijo el antiguo propietario. Quedaba lo más difícil, la conversación con su hija. Vera abrió el armario y sacó su mejor vestido, un modelo azul oscuro con pequeños diseños blancos. Se peinaron y se pintaron los labios con un poco de lápiz labial. Hay que afrontar las batallas con todas las armas, le enseñó la vida. Violetta llamó a la puerta exactamente a las 7 de la tarde. Nunca llegó antes, incluso los fines de semana siempre había alguna reunión urgente. Antes de abrirla, Vera miró la fotografía de Vasily Petrovich que había sobre la cómoda. Perdóname, Vasia, murmuró. Pero ya no es posible. Y abrió la puerta, lista para comenzar una nueva página. Uno que por primera vez en décadas sería solo suyo. El número catastral, los límites del terreno, todo según lo requerido en los documentos. Una sola llave ennegrecida por el tiempo, descansaba sobre la mesa mientras Vyacheslav Andreyevich la colocaba allí con cuidado. La cerradura de la puerta seguía siendo la original, instalada por su bisabuelo, un hombre que no escatimaba esfuerzos en materia de solidez. Junto a la llave una lista detallada de lo que se quedaría en la casa: mesa de comedor, 2 bancos de madera, un aparador, una cama de hierro con colchón, utensilios para la estufa de leña. Mientras el notario sellaba los papeles, Vyacheslav Andreyevich empezó a hablar, como si las palabras que había acumulado durante años por fin estuvieran saliendo a la luz. No la vendería si mis piernas todavía me obedecieran como antes. El invierno aquí es duro, cortar leña, encender el horno. Pero la casa es buena, cálida. Mi madre, que Dios tenga en paz su alma, solía decir, esta casa vive, respira. Las paredes son gruesas, el techo no tiene goteras. Los papeles pintados, sí, son viejos, puedes reemplazarlos si quieres. El cobertizo aguanta bien, puedes criar gallinas. En el huerto en la morera da frutos dulces y el manzano Antonovka, oh, eso es especial. No encontrarás lo mismo hoy en día, un sabor que no olvidarás. Vera Semyonovna escuchaba e imaginaba, ella misma recogía manzanas, preparaba mermelada sin prisas, sin que nadie la llamara cada 5 minutos. ¿Qué pasa con la luz?, preguntó pragmáticamente. ¿Hay electricidad? El contador está en un poste. Se paga en la administración rural. El agua sale del pozo que hay en el patio, agua pura, de manantial. El baño, por supuesto, está al final del patio, confesó Vyacheslav Andreyevich, abriendo los brazos en un gesto de disculpa. Pero la casita es nueva, la construí el verano pasado, sólida.
Después de la oficina de registro fueron al banco. Vera Semyonovna transfirió casi todos sus ahorros, acumulados con sacrificio durante décadas. Le temblaba la mano mientras firmaba el recibo de pago, pero ya no había vuelta atrás. ¿Cuándo planeas mudarte?, preguntó Vyacheslav Andreevich guardándose el recibo en el bolsillo. Creo que en una semana, respondió ella, suspirando. Todavía tengo algunos asuntos que resolver. El sujeto la esperaba en su casa. 2 maletas en el pasillo. En la cocina, Violeta estaba sentada a la mesa, con los ojos hinchados de tanto llorar. Aquí están, dijo sin saludar, levantando su rostro enrojecido. Ordené tus cosas. Vera Semenovna no lo entendió de inmediato. Al manicomio, explotó la hija. Si has perdido la cabeza, el lugar adecuado es la psiquiatría. Vender un apartamento en el centro de la ciudad para mudarte a un agujero en medio de la nada. Eso se llama demencia senil. Vera Semyonovna pasó junto a ella en silencio, se quitó el abrigo y lo colgó en la percha. Con calma, cogió la tetera, la llenó de agua y midió el té. Yo no vendí el departamento, Violeta. Compré una casa en el campo. Son cosas diferentes. La hija saltó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, nerviosa. En esta ruina con un baño en el patio trasero. Tienes 69 años, mamá. Tienes problemas cardíacos. ¿Y si tienes un ataque? ¿Quién va a llamar a una ambulancia en este bosque? Allí hay un centro de salud, respondió tranquilamente Vera Semyonovna. ¿Un centro de salud?, repitió Violeta con sarcasmo. Maravilloso. ¿Sabes lo que puede hacer una auxiliar de enfermería? Dar aspirinas. Eso es todo. Mamá, despierta. Me estás castigando por la pensión. Olvídalo. Encontraré la manera. Vera Semyonovna miró largamente a su hija. Violeta siempre había sido hermosa, desde niña. Rasgos finos, ojos grandes con pestañas largas. Ahora, esos ojos dispararon chispas. No se trata de la pensión, Violochka. Es porque quiero vivir para mí durante los pocos años que me quedan. Para ti, repitió la hija, asombrada. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los niños? Sabes que tengo 3. ¿Quién me va a ayudar? No estás sola, Violeta. Tienes tu trabajo, tu departamento, tus amigos. ¿Qué pasa con los niños? ¿Quién los recogerá de la escuela? ¿Quién los ayudará con sus tareas? Las frases eran viejas conocidas, el tono predecible. Como si el mundo girara solo en torno a Violeta y sus hijos. Como si Vera Semyonovna no tuviera derecho a una vida propia, a deseos, a un pedazo de felicidad que fuera solo suyo. Viví 40 años para ti y tus hijos, dijo en voz baja y firme. Ahora quiero vivir para mí. Eso es egoísta. Gritó Violeta golpeando la mesa con el puño. No hagas eso. Debes ayudarnos. Es tu obligación. ¿Obligación?, repitió Vera Semyonovna. ¿Y tienes alguna obligación conmigo? La hija se atragantó y cerró la boca de repente. Su rostro cambió entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus labios temblaron. Mami, perdóname, susurró. Fui desagradecido. Lo entendí todo. Estás cansado de nosotros, de mis exigencias. Cambiaré, lo prometo. Pero no te vayas, por favor. Los niños te aman. Como siguiendo una señal, sonó el teléfono. Violeta respondió rápidamente, presionó el altavoz y le entregó el dispositivo a su madre. Abuela, no te vayas, te queremos, resonaron a coro 3 voces infantiles. A Vera Semyonovna le dolía el corazón. Bárbara, Danila, Milania. La más pequeña tenía solo 5 años, apenas había aprendido a leer en sílabas. ¿Quién la iba a ayudar con sus lecciones? ¿Cómo viviría sola en el pueblo, lejos de los nietos que amaba? Por un momento estuvo dispuesto a ceder, a decir que había cambiado de opinión. Pero entonces notó algo, mientras hablaba, Violeta no le quitaba los ojos de encima, pero sus ojos recorrían la habitación con movimientos rápidos y evaluadores, como si ya estuviera calculando qué hacer con el departamento de su madre apenas se fuera.
Al darse cuenta de que la estaban observando, la hija rápidamente bajó la mirada. Necesita un cambio de imagen, mami, dijo Violeta, forzando un tono dulce. Estos papeles pintados ya se han descolorido por completo. Igor y yo, mi nuevo amigo, podemos ayudar. Él es albañil, hace de todo. Vera Semyonovna, su nueva amiga, tomó nota mentalmente. Y como este Igor desconocido ya estaba planeando reformas en su casa. Gracias, hija, pero ya lo he decidido, respondió con firmeza. Me voy a mudar dentro de una semana. El apartamento sigue siendo mío, lo visitaré de vez en cuando. Y los niños pueden venir a pasar sus vacaciones en el pueblo. En verano el campo es fantástico. Tú nos estás abandonando, el rostro de Violeta se distorsionó. La máscara de la hija preocupada cayó. ¿Cómo puedes? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Y qué hiciste por mí, Violeta?, preguntó tranquilamente Vera Semyonovna. La hija abrió la boca y la cerró. Soy tu hija. Sí, lo es. Pero también soy una persona. Con deseos. Con sueños. Violeta la miró como si la viera por primera vez. ¿Siempre has sido así? No, Vera Semyonovna negó con la cabeza. Yo estaba así hace una semana cuando dije que no por primera vez en mi vida. 3 días después ya estaba ordenando sus cosas, ropa, sus amados libros, fotografías, la máquina de coser. ¿Y el resto?, preguntó por teléfono. Hola, ¿es este el refugio social Nadezhda? Me gustaría donar muebles y cosas para niños. Sí, gratis. Al día siguiente, cuando llegaron los voluntarios para recoger los objetos, Vera Semyonovna sacó del armario juguetes que había comprado para sus nietos, pero que estaban guardados en su casa, un osito de peluche, un tren de madera, una casa de muñecas. Pasó los dedos sobre ellos, despidiéndose. Que los demás niños se alegren, le dijo al joven voluntario, que miró sorprendido los impecables juguetes. ¿Estás seguro de que quieres donarlos? Parecen nuevos. Sí, confirmó ella. Mis nietos tendrán juguetes nuevos en el pueblo, de piñas, de barro, de ramitas, como cuando yo era pequeña. Violeta no ha aparecido desde aquella conversación, solo envió un mensaje: haz lo que quieras. Yo me lavo las manos. Vera Semyonovna no respondió. La última noche antes de partir, recorrió el apartamento. Conocía cada rincón, cada grieta del techo. 30 años allí. Sí, fue aterrador. Pero aún tenía más miedo de pasar el resto de sus días como una sirvienta sin derechos. Se detuvo frente a la foto de su marido. Perdóname, Beisia, por. Salgo de nuestro apartamento, pero me voy a donde pueda encontrarme de nuevo. Esa chica con la insignia del Komsomol que una vez soñó con su propio jardín y una vida tranquila en medio de la naturaleza. A través de la ventana, la luna se asomaba a la habitación, la misma que una semana antes había iluminado el frío Beliasi sobre la mesa. Pero ahora Vera Semyonovna la miraba con otros ojos, los ojos de alguien que por primera vez en décadas había tomado una decisión solo por sí misma. El taxista Anatoly Petrovich, de 68 años, resultó ser un hombre conversador. A lo largo del viaje habló de su servicio en Afganistán, de su hijo programador en Novosibirsk y de cómo él mismo había pensado en mudarse al campo, hasta que su esposa se opuso. «Y tú, niña, tuviste coraje», dijo, mirándola por el espejo retrovisor con una sonrisa torcida. «Hoy en día todo el mundo se escapa de la ciudad, pero solo los fines de semana, para hacer una barbacoa. Los que van para siempre, como tú, son raros». Vera Semyonovna contemplaba a través de la ventana los árboles que pasaban, los postes de teléfono, los campos grises cubiertos por la primera helada de noviembre. Su corazón a veces se contraía por el miedo a lo desconocido, a veces se ensanchaba anticipando la libertad. ¿Y en Tijoretsi hay una oficina de correos?, preguntó. No, el conductor negó con la cabeza. En Sosnovka está a unos 5 kilómetros, pero allí Klapka, de la tienda sobre ruedas, trae el correo si es necesario. Ella gobierna todo el distrito, es una auténtica comandante, se ríe. Si quieres, tráelo, si no, toma el camino a Sosnovka. Salieron de la carretera asfaltada y tomaron un camino de tierra. El cuerpo empezó a temblar sobre los agujeros. Un cartel torcido anunciaba Tijoretsi y pronto aparecieron las primeras casas,
la mayoría de madera, con lambrequines tallados, algunas nuevas, hechas de troncos frescos, probablemente turistas que se mudaban allí. Calle Zarechnaya, número 6, confirmó Vera Semenovna, consultando sus notas. Lo sé, asintió Anatoly Petrovich. Allí vivía Vyacheslav Andreevich. Una casa buena y sólida. Pero cuando el coche se detuvo delante de una puerta inclinada, a Vera Semenovna se le dio un vuelco el corazón. La casa era más pequeña de lo que había imaginado. Gris oscuro por el tiempo, con un porche torcido y un viejo techo de amianto. 2 pequeñas ventanas al frente, una al costado. El jardín delantero, un arbusto alto, la puerta colgando de una sola bisagra. Dios mío, ¿a dónde me he metido?, cruzó por su mente. Pero ya no había vuelta atrás. No te alarmes, Vera Semyonovna, dijo el taxista, como si le leyera el pensamiento. Con el tiempo se vuelve exquisito. Lo importante es que la chimenea sea buena y las paredes sólidas. Ayudó a descargar maletas y cajas, las apiló en el porche y sacó una tarjeta arrugada de la guantera. Guárdalo. Si necesitas regresar a la ciudad, llama directamente. No hay despachadores en el trato. Gracias, Anatoly Petrovich, se guardó la tarjeta en el bolsillo. Esa simple bondad humana la calmó, como un sorbo de agua fría. Quizás no sea tan malo. El taxi partió y ella se quedó sola frente a la nueva casa. Suspiró, sacó la llave del bolsillo y la insertó en la cerradura. La puerta crujió al abrirse. En el interior olía a humedad, a madera vieja y a algo más desagradable. Vera Semyonovna palpó hasta encontrar el interruptor. Una lámpara tenue iluminaba una pequeña habitación, paredes con papel tapiz agrietado, una mesa vieja y 2 bancos destartalados. En un rincón, una imponente chimenea rusa. En la pared, un cuadro descolorido de cisnes. Bueno, dijo en voz alta, podría ser peor. Empezó a llevar cosas al interior desde el porche. El tercer baúl pesaba demasiado. Estaba tirando de él con esfuerzo cuando una gran sombra apareció a su lado. ¿Necesitas ayuda? La voz era profunda, ronca. Era un hombre bajo, de hombros anchos, de unos 65 o 70 años, con una espesa barba gris y ojos penetrantes bajo cejas pobladas. Llevaba un abrigo acolchado, botas de goma y una gorra gastada, el arquetipo del campesino. Sí, gracias, jadeó Vera Semyonovna. Es pesado. El hombre, sin decir palabra, recogió con facilidad el baúl y 2 cajas más, metió todo dentro y regresó por las cosas restantes. En todo el tiempo no emitió ningún sonido. ¿Eres vecino?, ella aventuró. Potap se presentó secamente. Vivo a 2 casas de distancia. Examinó el entorno. Necesitas encender la chimenea. ¿Tienes frío? Sí, claro, se apresuró Vera Semyonovna. Simplemente no sé cómo. Potap refunfuñó, se acercó a la chimenea, abrió la válvula y miró dentro. Leña en el cobertizo, dijo. Lo conseguiré. Cuando él se fue, ella intentó abrir el grifo de la cocina. La tubería crujió y escupió un chorro de agua oxidada. Bueno, eso es algo bueno, pensó. Pero entonces una rata salió de debajo del zócalo, corrió por la cocina y desapareció detrás de la chimenea. Vera Semyonovna retrocedió lanzando un grito. Algo arañaba y crujía dentro de un viejo armario. Potap regresó con un montón de leña y comenzó a encender el fuego. Con destreza arregló las astillas y encendió la mecha. La chimenea ronroneaba, crepitaba, pero el humo, en lugar de subir por la chimenea, invadió la habitación. Demasiado mojado, refunfuñó Potap. Hace mucho que no queman nada aquí. La siguiente hora se convirtió en una batalla campal contra la chimenea. Limpió, hurgó, reavivó, Vera Semyonovna abrió puertas y ventanas, asfixiándose por el humo. Finalmente el fuego se inició correctamente y la chimenea empezó a aspirar el humo. Ahí está, aprobó Potap asintiendo. Ahora calienta. Inspeccionó la casa con ojo clínico, frunciendo más el ceño en cada rincón. Ratas, diagnosticó. ¿Quieres un gato? Sí, por favor. Vera Semyonovna miró a su alrededor y ahora comprendía el desafío. No había agua caliente, el baño era una casita de madera en el fondo del patio, la limpieza la tendría que hacer ella. Potap, como si adivinara sus pensamientos, dijo, Claudia viene mañana con la tienda sobre ruedas.
Trae todo lo que necesites. Dudó, añadió, vivo cerca. Si necesitas. Y sin más palabras, le dio la espalda y se fue, tan silencioso como había llegado. Vera Semyonovna pasó el resto del día ordenando y limpiando algunas superficies. Extendió las sábanas que había traído de la ciudad sobre los muebles viejos, limpió el polvo de la mesa y de los alféizares de las ventanas, lavó el suelo lo mejor que pudo. No quedaban fuerzas para más. Cuando cayó la noche se sentó en un banco frente a la chimenea y estiró las manos hacia el fuego. Afuera el viento aullaba, a lo lejos los perros ladraban. En los rincones los ratones crujían, indiferentes a su nuevo dueño. ¿Qué hice?, pensé, mirando las llamas. De repente la añoranza por la ciudad la golpeó como una ola, por el agua caliente del grifo, por el baño con calefacción, pero sobre todo por sus nietos. ¿Y Milotechka? ¿Quién leerá su cuento antes de acostarse? Casi lloró, pero entonces el fuego de la chimenea ardió con más intensidad, iluminando la habitación con un brillo dorado. Y Vera Semyonovna recordó su infancia, un pueblo así, la misma chimenea en la casa de su abuela. En aquel momento no había nada más reconfortante que oír crujir los troncos. Yo me las arreglaré, decidió con firmeza. He pasado por cosas peores. La noche fue inquieta. Ruidos extraños, el crujido de las tablas del suelo, el susurro de los ratones, el aullido de un búho en el bosque seguían despertándola. La chimenea se enfrió y la habitación se volvió cada vez más fría. Vera Semyonovna se acurrucó bajo las sábanas, tratando de mantenerse caliente. Pero temprano en la mañana, cuando nuevamente lo despertó un ruido, comprendió, era su casa. Tu propia casa, donde nadie dictaría, exigiría o explotaría. Por primera vez en su vida, solo ella. Esa idea la calentó más que cualquier manta. Por la mañana, Vera Semyonovna se despertó con la intensa luz del sol, que invadió la habitación con rayos dorados. Por la mañana se metió en un desagüe, salió al porche y se detuvo, atónita. Ante ella se extendía el pueblo de Tijorechie, bañado por el rocío y brillando bajo el sol naciente. Más allá de las vallas torcidas, los manzanos mostraban sus últimas hojas de color amarillo brillante. A lo lejos el bosque estaba cubierto de baldosas y sobre él se extendía un cielo tan inmenso, tan claro, que Vera Semyonovna no recordaba haber visto nada parecido en toda su vida adulta. Pero lo que más la impresionó fue el aire. Transparente, fresco, lleno de aromas de hojas caídas, del humo que sale de las chimeneas y de algo indescriptiblemente puro. Respiró hondo y sus pulmones, como libres del hollín urbano, se expandieron. La puerta crujió. Por el camino venía Potap, llevando una gran cesta cubierta con una tela. Productos, dijo, tendiéndolo. Para empezar, leche, pan, patatas, tocino. Klavdia vendrá al mediodía. Vera Semyonovna, conmovida, le dio las gracias. Pagaré, por supuesto. Potap descartó la idea, como si el dinero fuera el último tema en mencionarse. Luego señaló la casa, la chimenea necesita arreglos. Pasaré después del almuerzo. Y siguió su camino tranquilo, dejándola en el porche con la cesta en las manos. Qué extraño, pensó Vera Semyonovna, mirándolo alejarse. En la ciudad, desde hace 30 años, los vecinos ya ni siquiera se saludan. Pero allí, todavía por la mañana, mientras fregaba el suelo del pasillo con las mangas arremangadas, un minibús desgastado con la inscripción Mobile Store se detuvo en la puerta. Una mujer corpulenta de mediana edad con una bufanda colorida y aretes llamativos saltó de la cabina. Buenos días, nueva vecina, gritó desde la puerta. Soy Klavdia, la radio local, por así decirlo. Era habladora, ágil y sorprendentemente bien informada. Viniste sola de la ciudad, tu marido falleció hace un año, dijo, mientras exponía los productos que había traído sobre el mostrador. Y la hija, bueno, ya sé lo que es. No te preocupes, aquí hay paz. La gente es buena. Mira nuestro Potap, sus manos doradas, lo hace todo. Y mira, ya le gustas y eso es algo raro. Vera Semyonovna se quedó sin palabras. No ha visitado a nadie en 5 años y ahora, mira, ha traído suministros. Klavdia parpadeó con picardía. Por cierto, también es viudo. Su esposa falleció de cáncer. Desde entonces vive solo como un oso. Vera Semyonovna se sonrojó como una adolescente. Klavdia se rió. Ah, no seas así, era una broma.
Aunque, quién sabe, quién sabe. Sacó del bolsillo de su delantal un papel con un número de teléfono. Guárdalo. Paso por aquí todos los jueves. Puedo traer medicinas y enviar cartas. ¿Qué te parece? Cuando Klavdia se fue, Vera Semyonovna se sentó en el porche, inesperadamente conmovida. En un solo día en Ticorechi había recibido una atención más sincera que en todo el último año en la ciudad, incluso de su propia hija. Cayó la noche. El humo de la chimenea ascendía hacia el cielo mezclándose con el de las demás casas. El pueblo se disponía a dormir. Vera Semyonovna miró su pequeña y destartalada casa y pensó, no será fácil. Pero ella se las arreglaría. 6 meses después, Vera Semyonovna ya se despertaba con los primeros rayos del sol. El ritmo de la vida rural, tan antiguo como la propia tierra, se había vuelto natural, acostarse al atardecer, levantarse al amanecer. La mañana de abril trajo aire fresco. Se echó sobre los hombros un chal abrigado, un regalo de Klavdia, y salió al porche. El suelo ya no crujía ni temblaba. Potap lo reparó en diciembre, reemplazando las tablas podridas. Ahora, recién pintado y con pequeños pasamanos, que antes no existían, era una invitación a la tranquilidad. En el jardín, la hierba ya estaba verde y a lo largo de la valla, donde ella y Potap habían plantado bulbos en otoño, estaban brotando los primeros tulipanes. Una parte del jardín fue perturbada y un parterre preparado para las hortalizas de primavera. Vera Semyonovna se miró las manos, ásperas, marcadas por arrugas de suciedad, con uñas fuertes, nada que ver con las delicadas manos del ex contable. Se dirigió al lavabo, ahora instalado en el patio, bajo una marquesina construida por Potap. Se lavó la cara con agua fría, temblando ante su vigorizante frescor. El invierno había sido difícil, había que calentar agua en casa, cargar cubos por la nieve. Pero lo superó y con la primavera todo se volvió más sencillo. En el interior de la casa los cambios también fueron visibles. Nuevos papeles pintados discretos pero alegres con pequeños motivos florales. Ventanas lavadas hasta que brillan, cortinas que ella misma había cosido en la vieja máquina de coser. La chimenea, encalada y restaurada, era el corazón de la casa, su mayor tesoro. Y también estaba Vasili, el orgulloso gato pelirrojo, regalo de Klavdia para ahuyentar a los ratones. De hecho, los roedores desaparecieron, pero el gato permaneció, un terror para los gorriones del vecindario y el favorito del dueño. Sobre la mesa, cubierta con un mantel nuevo, había un libro abierto y un bastidor de bordar. Vera Semyonovna había vuelto a su pasión juvenil, el punto de cruz. Al principio los dedos no obedecieron, los ojos se cansaron, pero poco a poco la capacidad volvió. Ahora tenía una colección de servilletas con diseños intrincados. Esto es puro arte, Semyonovna. Klavdia había exclamado al verlos. Debería hacer una exposición en el Consejo Rural. El té de la mañana se tomó tranquilamente con menta y tomillo cosechados el verano anterior, en el claro del bosque. Un sabor que no se parece en nada al té en bolsas de la ciudad. Vivo. Auténtico. El teléfono sonó mientras terminaba su último trago. Era Bárbara, la nieta mayor. Abuela, hola. ¿Cómo estás en tu guarida? Bueno, Bárbara, sonrió Vera Semyonovna. ¿Y tú cómo estás? Todo está bien. Ahora ayudo a Milanka con sus lecciones, ¿sabes? Mamá dice que soy casi como una maestra. La niña hablaba sin parar, saltando de un tema a otro, la escuela, el vestido nuevo, como Danila había aprendido por sí solo a atarse los cordones de los zapatos. Vera Semyonovna escuchaba y su corazón se llenaba de calidez. Al cabo de 6 meses, los nietos llamaban con frecuencia, primero a espaldas de su madre y luego con su permiso. Había anhelo en sus voces, pero ya no la exigencia y los mimos de antes. Mami quiere hablar contigo, dijo Bárbara de repente. Ella no sabe que me importa. Puede que pase, respondió tranquilamente Vera Semyonovna. Hubo una pausa. Luego la voz insegura de Violeta, mamá soy yo. Hola, hija. Silencio de nuevo. Vera Semyonovna no se apresuró, esperó. Mamá, quería venir. ¿Puedo? La pregunta quedó en el aire. En 6 meses apenas habían intercambiado palabras. Unas cuantas llamadas telefónicas breves, frases secas y ninguna disculpa. Vera Semyonovna no guardaba rencor.
Sabía lo difícil que le resultaba a Violeta admitir un error. Por supuesto que puedes. El autobús pasa 2 veces al día. Voy en auto. Ahora tengo licencia de conducir. Y un auto usado, pero es mío. Vera Semyonovna enarcó las cejas, sorprendida. Violeta siempre había dicho que conducir no era cosa de mujeres. Felicitaciones. ¿Cuándo planeas venir? Este sábado, si no te importa. Con los niños. Voy a estar esperando. Cuando colgó, Vera Semyonovna miró largamente por la ventana. Algo había cambiado no solo en ella, sino también en su hija. Violeta, que antes exigía, ahora pidió permiso. Violeta, que temía la independencia, ahora conducía un coche. El sábado amaneció soleado y templado. Vera Semyonovna se levantó temprano, preparó pasteles con mermelada de manzana, preparó un caldo espeso para Bort y puso la mesa en el patio, a la sombra de un viejo manzano. Alrededor del mediodía, el coche se detuvo en la puerta. Un Lada viejo, pero limpio y bien cuidado. Violeta al volante parecía diferente, concentrada, confiada, con aire de quien por fin tenía el control no solo del coche, sino también de su propia vida. Los niños en el asiento trasero saltaban de impaciencia. «Abuelo». Milania fue la primera en saltar del coche y corrió hacia Vera Semyonovna. «Tenemos un hámster». Mamá se fue. Daniil y Varia también se arrojaron a los brazos de su abuela, mientras Violeta permanecía en la puerta, cambiando su peso de un pie al otro. Más delgada, con rasgos ligeramente más definidos, pero con una nueva expresión en su rostro, como si, después de perder algo, hubiera encontrado algo más a cambio. «Por favor, pase», invitó Vera Semyonovna. «El almuerzo está listo». Los niños corrían por el patio explorando cada rincón, mientras Vasili, el gato, observaba todo con aire de superioridad desde la pared. Violeta, sin embargo, permaneció inmóvil, mirando a su madre con una timidez inusual en ella. «Mami», dudó. «Vine a disculparme». «Tenías razón». Vera Semyonovna se limitó a asentir, aceptando aquellas palabras sin prisa, como quien recoge una fruta que tarda años en madurar. «Fue muy difícil sin ti», continuó Violeta con la voz temblorosa. «Recién ahora entendí todo lo que hiciste por nosotros». Pero de repente sonrió, una sonrisa sincera, casi de sorpresa. «¿Y sabes? Lo logré. Aprendí a gestionar todo por mi cuenta. Varia es mi principal ayudante ahora. Daniil y Milania también se volvieron más independientes. Y obtuve una licencia de conducir, siempre soñé con ello, pero tenía miedo». Sentados a la sombra del manzano, bebieron té con las tartas aún calientes. Los niños corrían por el patio, Vasili los observaba desde arriba y el aire olía a flores de cerezo y a tierra recién arada. «No quiero que vuelvas a la ciudad, mamá», dijo de pronto Violeta. «Veo que estás feliz aquí. Parece más joven, de alguna manera». Vera Semyonovna sonrió. No había menos arrugas ni tampoco las canas. Pero algo dentro de ella se había desplegado, como una hoja que finalmente recibe la luz del sol después de un largo invierno. «Quería preguntar», continuó Violeta mirando a sus hijos. «¿Pueden los niños pasar aquí sus vacaciones? Les encanta este lugar». Vera Semyonovna observaba a sus nietos, Varia, casi una niña, seria y cuidadosa, ayudando a Milania a lavarse las manos en la tina. Daniil, armado con una rama, simula batallas contra dragones. «Por supuesto que pueden», respondió. «Seré muy feliz». De repente Violeta tomó la mano de su madre, un gesto que no había hecho desde que era adolescente. «Perdóname, mamá. Fui egoísta. Simplemente exigió sin dar nada a cambio. Pero tú también eres una persona, con tus sueños, con tu vida. Recién ahora entendí esto». Vera Semyonovna estrechó la mano de su hija. ¿Cuántos años había esperado esas palabras? Tal vez sería necesario mudarse a 50 kilómetros de distancia, a un pueblo con un porche torcido y calefacción de leña, para que todo finalmente tuviera sentido. «Sabes, tengo planes», dijo, mirando su pequeño huerto. «Quiero cultivar flores no solo para mí, sino para venderlas. La tierra aquí es buena, todo crece como por arte de magia. Y Potape, mi vecino, prometió ayudarme a montar un invernadero». «¿Potape?» Violeta entrecerró los ojos con malicia.
¿El de la barba gris que estaba jugueteando cerca de la puerta cuando llegamos? Mamá, él te miró de una manera. Tonterías, Vera Semyonovna descartó la idea con un gesto, pero sus mejillas se sonrojaron. Es simplemente un buen vecino. Ayuda con las tareas del hogar. Por la noche, cuando Violeta y los niños se marcharon, prometiendo regresar al cabo de 2 semanas, Vera Semyonovna se sentó en el porche y respiró el aire fresco de la noche. Sobre la mesa, dentro de la casa, una nueva foto ocupó un lugar destacado, los 3 nietos posando frente a su casa, Milaña con Vasili en brazos, Daniil con una caña de pescar, Varia con una corona de dientes de león en la cabeza. La puerta crujió. Potape, como había prometido, apareció tomando un sorbo de té, sentándose a su lado en el porche. Encendió su pipa y se quedaron allí, con los hombros tocándose, mirando las estrellas que salpicaban el cielo rural. No hubo necesidad de palabras. Ya estaba todo dicho. Qué extraño, pensó Vera Semyonovna. Pasar mi vida con miedo a la soledad y descubrir que solo cuando estaba solo, me encontraba a mí mismo y con ello, no perdí a mi familia, sino que la recuperé, de una manera más verdadera. La noche cayó sobre el pueblo. Las luces se encendieron en las casas, los perros ladraron a lo lejos, las vacas mugieron al regresar del pasto. Sonidos simples y atemporales, los sonidos de la vida real. Una vida en la que a los 69 años, Vera Semyonovna Krotova, inesperadamente encontró su propia primavera.